tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo van a ser tablas y gráficas estadísticas. Vamos a empezar con el tema referente a estadística descriptiva. Hay dos tipos en este momento que vamos a estudiar. El primero es, como les comento, estadística descriptiva, que lo que nos va a indicar es cómo se comporta actualmente nuestro fenómeno en estudio. Para ello nos va a interesar las características del objeto, con ello vamos a obtener una colección de valores, que era lo que estábamos viendo en el video anterior, cómo obtener esos valores. También, si estamos hablando de la población estadística total o muestra estadística, eso es lo que nos va a interesar para este punto. En posteriores aspectos vamos a estar viendo lo que es una estadística inferencial. Y eso es lo que nos va a decir o nos va a permitir es estimar qué puede suceder si el fenómeno continúa con la variante que estamos analizando en ese punto. Entonces, la descriptiva nos va a servir para identificarlo al momento, mientras la inferencial nos va a servir para estimar qué va a suceder. Eh, Cada una va a tener su campo, cada una nos va a servir para cosas diferentes. Por ejemplo, la descriptiva lo utilizamos mucho para saber cómo se está comportando la población actualmente. Los de mercado pueden decir que lo utilizan para identificar cuáles son los productos que más consumen, mientras que la inferencial nos va a servir para pues también serviría para el mercado y decir, pues yo estimo que mi producto tal puede potencializarse si yo hago esta campaña. O también ustedes han escuchado que dicen, el cambio climático va a tener una repercusión para dentro de 5 años de tal manera. Bueno, entonces eso ya sería una estadística inferencial. Estamos por medio de métodos, estamos identificando cómo se comportaría nuestro fenómeno. Entonces, en este momento simplemente vamos a ver los tipos de tablas y gráficas estadísticas. El punto de hoy van a ser tablas. Vamos a ver cómo se realizan, cómo obtener los valores y para qué nos van a servir estos valores. Las tablas estadísticas van a permitir resumir la información en columnas, ya que en ocasiones pues nos lo van a dar gráficamente y es bueno porque cuando nos los dan en una gráfica podemos simplemente con la vista podemos identificar cómo se va a comportar. Cuando nos dan una gráfica de barras como la parte de abajo, bueno, decimos, el número el que está en 2, el moradito, es el que tiene el número más grande de repeticiones o es el que tiene mayor frecuencia representado. Entonces, eso nos va a ayudar. Y por ejemplo, el número 4 podemos decir, no existe, no nos va a llegar a interesar cuando nosotros estemos estudiando o tenemos que estudiarlo porque no está pasando. Entonces, gráficamente nos va a ayudar demasiado y muchas veces es lo que vamos a dejarlo, lo vamos a dejar en una gráfica porque nos va a permitir poder que cualquier persona que lo vea a simple vista identifique algunos aspectos. No obstante, como nosotros ya estamos siendo técnicos, como ya estamos mejorando nuestra parte estadística, pues a nosotros sí nos va a interesar las tablas, porque también lo que nos va a permitir es saber tanto cuántas veces se repiten, como es la frecuencia, así también podemos obtener los porcentajes. Y sabemos que a veces los porcentajes son los que nos permite identificar de mejor manera el fenómeno, ya que pues es más fácil decir, pues un 15%, un 20%. Eso lo sucede mucho a ustedes cuando van a las tiendas de autoservicio y les dicen, pues hoy mi producto está un 15% de descuento. Y dicen, pues entonces tengo que multiplicarlo, tengo que ver cuánto y ya con eso lo compro, ¿ok? Entonces, a veces el porcentaje nos es más funcional que una gráfica, nos es más funcional que las tablas. Entonces, para eso vamos a estudiar cómo se componen y cómo realizarlas. Hay diferentes tipos de frecuencias. Algunas se representan con dígitos como 1, 2, 3, 4 y otras se representan con decimales, también con porcentajes. Entonces, ahí sí va a depender mucho de lo que queramos, de lo que estemos obteniendo y sobre ello, como investigadores, ustedes van a definir cuál consiguen, cuál no, o cuál es la que particularmente para el fenómeno en estudio les va a servir. Normalmente se va a hacer toda la tabla y se va a identificar cuánto es la población o cuál es la muestra total, es decir,
cuántas personas, por poner un ejemplo, cuántas personas fueron encuestadas o cuántas personas son están dentro del sistema que estamos evaluando. Entonces, eso es lo que nos va a interesar. Nos va a interesar poder llevar de una gráfica, llevarla a una tabla. De igual manera, en el siguiente video vamos a ver cómo llevar de una tabla a una gráfica. Entonces, ese va a ser el punto, que la tabla de frecuencias nos identifique o nos permite identificar cómo se va a comportar mi fenómeno. Eso es lo que nos va a interesar. Evidentemente, él nos va a dar datos. Él solo nos va a dar números, nos va a dar porcentajes y los que nosotros debemos de hacer es pues poder leerlas, saber identificar, saber diagnosticar cómo se comporta o qué tendencia tiene. Eso es ya característica de cada uno de nosotros. Tenemos que explicarlo con nuestras palabras y poco a poco lo vamos a explicar también con conceptos ya un poquito más pertinentes a la materia en cuestión. Entonces vamos a revisar qué puntos vamos a estar visualizando cuando estamos hablando de tabla de frecuencias. Como comentamos, esa tabla de frecuencias que nos va a permitir clasificar y resumir los datos, podemos encontrar de distintas maneras. Vamos a encontrar frecuencia absoluta, relativa, acumulativa y relativa acumulada. Las principales que vamos a estar estudiando o las que nos va a interesar inicialmente va a ser la absoluta y la relativa. ¿Por qué? Porque las otras dos dependen de las primeras. Es decir, si en este punto, pues la estamos dibujando de esta forma para que sea visual, para que nos sea fácil recordarlo, pero así como aparecen es como las vamos a ir calculando o usualmente es como lo vamos a hacer. Primero necesito la frecuencia absoluta para poder yo conseguir la frecuencia relativa. Después de ello, yo necesito la frecuencia absoluta para conseguir la frecuencia acumulativa y la frecuencia relativa la necesito para conseguir la frecuencia relativa acumulada. Se van a dar cuenta que es demasiado sencillo el poder obtener esas tablas que a veces las vemos y decimos, no sé de dónde están obteniendo estos valores, no sé por qué están escribiendo datos tan complejos. Cuando, digamos que cuando no estamos acostumbrados a estos términos, a estos conceptos, se nos dificulta un poco el poder identificar de dónde se están obteniendo. Y tenemos ya la experiencia de que cuando nosotros agarramos un libro de matemáticas, de física, o agarramos algún artículo que está en la web, que aparece en Facebook o que aparece, algunas veces lo que vienen ya son datos estadísticos. Entonces, cuando nosotros agarramos y vemos que vienen esos datos estadísticos, muchas veces vienen representados por alguna de este tipo de cuatro frecuencias. Aquí el inconveniente es que también, eh, pues, como sé muy bien que no nos llega a interesar, sino nada más nos importa el título del anuncio o el título del artículo y pues algún punto especial, pues no le ponemos atención a ese tipo de aspectos numéricos. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a ver cómo fue que obtuvieron esos aspectos y cómo es que ustedes también lo pueden hacer. Es decir, ustedes ya de una tabla que les den pueden conseguir cualquiera de estas cuatro y también van a ver que pueden dibujarla o pueden representarla gráficamente por muchos estilos, dependiendo de cuál se acople más a lo que estamos estudiando o a lo que se acople más a lo que a ustedes les guste. Porque muchas veces se dice, bueno, lo que a mí me interesa es una gráfica de pastel, ¿ok? Y decimos, bueno, tal vez podrían usar un histograma, quedaría mejor, pero aquí lo más importante siempre va a ser con lo que ustedes se sientan más cómodos, con lo que ustedes digan, ah, yo puedo identificar o yo manejo mucho mejor esta gráfica. Yo, si me la das, puedo explicarte cómo funciona, cuáles son sus características. ¿Ok? Siempre va a ser mejor lo que nosotros nos sirva, la herramienta que nosotros tengamos y la podemos aplicar. Evidentemente en este curso pues vamos a estudiar muchos estilos de gráficas, la ojiva, la gráfica de pastel, la de barras, los histogramas, pero solo para que ustedes lo conozcan y no se espanten cuando las vean o no las eviten. Para que ustedes puedan, un día que las lleguen a necesitar,
poder utilizarlas. Me van a decir, bueno, es que yo no voy a una carrera de matemáticas, yo no voy a una carrera que tenga que ver con este tipo de aspectos. Lamentablemente la estadística la van a encontrar en todas las carreras. No importa si van a ser médicos, licenciados, abogados o alguna de las subsecuentes carreras. Van a encontrar estadística. Es una de las matemáticas que nadie se va a salvar. ¿Por qué? Porque nos va a interesar mostrar los resultados de esta manera. Como les comento, la estadística descriptiva les va a servir para identificar cómo está funcionando su sistema actual y la inferencial les va a servir para estimar cómo va a funcionar posteriormente. Entonces, eso les va a servir a ustedes cuando ya elijan su carrera o cuando ya estén en un negocio o algo por el estilo para identificar cómo pueden mejorar la productividad, cómo está funcionando actualmente, si están teniendo unas buenas ganancias, no la están obteniendo. Todo este tipo de aspectos les va a servir. Entonces, no es mejor aprenderlo a temprana edad para que no los agarre con sorpresa. Y como se los vuelvo a repetir, la estadística está en todo. No se, nunca se van a salvar de este aspecto. Algunos lo van a ocupar más que otro, eso es cierto. Algunos me van a decir posteriormente, cuando ya sean mayores, que nunca la utilizaron, pero yo les voy a contestar que tal vez no se dieron cuenta que la estaban aplicando, porque también es muy, muy sencillo este tipo de temas para no llevarlo a aspectos teóricos. Es decir, lo que yo les voy a explicar de manera un poquito pues conceptual, no necesariamente ustedes lo van a aplicar de esta manera en la vida real, ya que a veces es más fácil hacerlo pues por suposiciones, o mejor dicho, más que suposiciones, es estimaciones. Es decir, bueno, yo veo que esa tablita se está comportando y pues digo que está a un 20%, ¿ok? Pero si ya es por experiencia, porque ustedes ya conocen el fenómeno, porque ustedes ya lo han vivido, ya han tenido experiencia con ello. Entonces, esa estadística a veces, más que teórica, se vuelve empírica. Ustedes ya, como les comento, por su experiencia la están aplicando y muchas veces ya en este momento con aspectos que a ustedes les gusta, la están aplicando y lo podemos ver en Netflix. Ahí, si se dan cuenta, cuando ustedes están pues eligiendo una serie, una película, les sale en la parte de arriba. El 85%, no recuerdo bien la frase, pero dice, es como si fuera congruente a lo que ustedes ven, como si fuera relevante, como si a ustedes les fuera a gustar. Y en la parte de arriba dice cuál es el porcentaje de que ellos estiman de que sí les va a gustar a ustedes la serie en comparación con otras que ustedes ya vieron. Entonces, desde ese punto, ustedes ya están marcando un comienzo implícito a lo que estamos viendo de manera conceptual en pizarrón, ustedes en papel. Entonces, no se van a salvar como les comento. De igual manera, también lo aplican en Spotify, en YouTube. YouTube lo aplica mucho con sus algoritmos que ellos identifican qué videos vieron y les hacen sugerencias de eso. Y Spotify lo hace en sus listas de reproducción que también les dice, pues prueba esta semanal. Yo te hice una anual de cuántas canciones escuchaste en todo el año y yo identifiqué que estas fueron las más escuchadas o cuáles son las que yo te recomiendo de acuerdo al género o características. Me van a decir algunos que pues en algún momento ustedes escucharon banda y después escucharon heavy metal y en el otro pop. ¿Cómo pueden identificar ellos? Bueno, ellos hacen una estimación de los tiempos que escucharon cada género y sobre eso lo van categorizando. Como leyeron en la anterior parte, ese es el punto de este tipo de estadística, caracterizar, saber cómo se comporta y sobre ello hacer un análisis, un diagnóstico de cómo estamos o cómo está funcionando este sistema. Ese es un punto crucial para este tipo de tema. Ahora vamos a puntualizar ya cada uno de estos términos de frecuencia y para ello también vamos a aplicar un ejemplo que se van a dar cuenta que va a ir
de lo simple a lo complejo. Eso se dice, pues, para que suene un poquito rebuscado, pero lo único que vamos a hacer es partimos de la frecuencia absoluta y poco a poco vamos a ir llenando una tabla más grande hasta conseguir las cuatro que tenemos aquí presentes. Entonces, vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con los tipos de frecuencias y la primera es la frecuencia absoluta y esta se refiere a cuántas veces se repite el dato o valor de una variable. Vamos a simbolizarlo con una f subíndice a. Para ello vamos a tener el siguiente ejemplo. Tenemos una gráfica donde me está indicando cuántas computadoras por familia se tienen en un fraccionamiento. ¿Ok? Entonces, del lado derecho de, de la pizarra tenemos una tablita que representa el número de computadoras. Si tenemos 0, 1, 2, 3 o 4 computadoras o más de 4 computadoras. Y del otro lado tenemos el número de familias, es decir, cuántas familias encuestamos, cuántas familias nos sirvieron para poder identificar este fenómeno. Y del lado izquierdo tenemos la gráfica. En el eje de las X tenemos el número de computadoras y en el eje de las Y tenemos el número de familias. ¿Por qué o cómo acomodar los datos? A veces eso es lo que nos hace, lo que tenemos la pregunta. En el eje de las X van a ir aquellas variables que no pueden cambiar, es decir, van a ser variables independientes. ¿Cómo es que sean independientes? Bueno, estos números ya no los podemos modificar. Son los que estamos evaluando nosotros, 0, 1, 2, 3, 4 o más de 4. Mientras que el número de familias, ¿ok? Aquí sí va a depender mucho de a quién le estemos preguntando cuáles va a ser mi muestra, es decir, cuánta de la población vamos a estar analizando. Estas van a ser variables dependientes, el eje de las Y. Eso siempre lo vamos a utilizar para que sea nuestro estipulado. Es decir, cuando nosotros tenemos en la parte de física aspectos como gráficas, si se dan cuenta, en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y pues podemos tener velocidad, aceleración, podemos tener algún tipo de variables. ¿Por qué el tiempo lo manejamos en el eje de las X? Bueno, porque nosotros no lo podemos modificar. No podemos decir, ah, bueno, yo quiero regresar 2 minutos en el pasado. Al momento no lo podemos hacer. Entonces va a ser una variable independiente. El tiempo va a transcurrir. Va a pasar a 0, 1, 2, 3 segundos o minutos. ¿Ok? Nunca lo voy a poder modificar. Mientras que el eje de las Y va a depender del tiempo. Es decir, si se acuerdan, la velocidad depende del tiempo, la aceleración depende del tiempo. Entonces siempre va a ser así. Las X van a ser variables independientes. El eje de las Y vamos a colocar las variables dependientes. Y en este punto, pues como les comento, aquí tenemos el eje de las X, aquí tenemos el eje de las Y. El eje de las X son cuántas computadoras tenemos. ¿Ok? Y nosotros estamos colocando los números, no se van a modificar, van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y más de 4. ¿Ok? No puedo decir, yo le pregunté a una persona y me dijo que tiene menos una computadora porque se la robaron. ¿Ok? Eso no vale. Significaría que tiene 0. Y el número de familias, bueno, ese va a ser, pues, digamos que va a ser dependiente. Va a ser dependiente en relación a cuántas personas o cuántos grupos o muestreo yo fue el que realicé. Entonces, por ello, estamos haciendo esta gráfica o tenemos esta gráfica. Ahora el punto es cómo llevar de esta gráfica, de esta representación, a la representación de la tabla. Si se dan cuenta, pues tenemos los números que representan el eje de las X. Ya tenemos lo que está situado en esta parte. Ahora lo que nos hace falta es el número de familia, es decir, lo que está en color naranja. ¿Cuáles son los números? Y para ello vamos a realizar lo siguiente. Bueno, para que se viera más cómodo, yo ya coloqué o hice que el software colocara cuáles son los números, porque si se dan o notamos en este apartado, pues van de 5 en 5. Entonces tendríamos que hacer estimaciones porque pues yo no tengo un ojo tan acertado para decir, ah, bueno, en este punto se tiene 32, ¿ok? Si ustedes tienen una regla, pues ahí sí pueden hacer una estimación un poquito más acorde. Como yo no la tenía, pues ya el software me está dando
cuántos datos se tiene por número de familia. Entonces vamos a ver, ¿cómo leo esta gráfica o cómo la represento? ¿Ok? Voy a quitar los círculos o los óvalos que acabo de dibujar. ¿Ok? Primero nos vamos a situar en el eje de las X. Siempre vamos a partir de ahí. Y el primer dato me dice que es 0. Entonces me sitúo en el 0 y el eje de las Y, recordemos, la segunda columna. Entonces, a partir del 0 veo qué dato está en el eje de las Y. Y en el eje de las Y tenemos un 5. Entonces, aquí escribimos 5. Ya tengo mi primer dato. Ahora me sitúo en el siguiente dato, que dice que es 1. Me sitúo en el 1 y veo qué dato tengo. Y si nos damos cuenta, o si notamos en el eje de las Y, ¿qué dato tenemos? Pues 25. Entonces, escribo mi 25. De igual manera, hacemos lo siguiente con el 2. Me sitúo en el 2, reviso qué dato tenemos y en el eje de las Y. Y aquí tenemos 32. En el eje de las X, el 3, y de igual manera fijamos qué datos tenemos en el eje de las Y, tenemos 12. Vamos al siguiente, que es 4, nos situamos, vemos, y en el eje de las Y tenemos 4. Y por último, más de 4 nos situamos, vemos en el eje de las Y y nos damos cuenta que es 2. ¿Ok? Ya con esto estaría llena mi tabla. Ya tendríamos esa gráfica representada ahora de manera numérica, que es lo que nos interesa, la frecuencia. Esta que estamos escribiendo es la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se está repitiendo que una familia tenga o 0 computadoras, 1, 2, 3, 4 o más de 4. Sí, ya somos un poquito más visuales, estamos notando que el número que tiene o las veces que se repiten menos son las de 4, más de 4 computadoras, y la que se repite más es la que las personas tienen 2 computadoras. Entonces, podríamos identificar eso. Ya nosotros podemos decir, bueno, el número de personas que tiene o el número de familias que tiene más computadoras o tiene 2 computadoras es de 32, que es el grupo más grande, mientras que el que tiene menos computadoras es más de 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿qué nos va a interesar? Bueno, nos va a interesar identificar cuál es el número total de nuestra muestra o de nuestra población en estudio. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a sumar cada uno de los datos. Primero sumamos 5 más 25 y nos da 30. ¿Ok? 30 más 32 nos va a dar 62. 62 más 12 nos va a dar 74. 74 más 4 nos va a dar 78 y 78 más 2 nos va a dar 80. Entonces, en esta población o en este muestreo que nosotros hicimos, estamos evaluando a 80 familias. Eso es a lo que se refiere el total. ¿Cuántas familias estamos evaluando? ¿Ok? Este saltito que yo dibujé no es necesario que ustedes lo pongan. Simplemente lo puse para que identificaran cómo estamos haciendo esa operación, que no es nada más que estar sumando todos los datos para saber cuál es la muestra que estamos revisando. Como les comenté en el anterior video, la muestra puede ser igual al número total de población. Puede ser que yo haya evaluado a 80 personas y ese haya sido mi población total de familias en un fraccionamiento. Entonces, ya tenemos mi frecuencia absoluta. Como les indiqué, pues aquí ya puedo sacar varias conclusiones, ¿ok? Que más de 4 computadoras solo lo tienen 2 personas de 80, entonces es un número muy, muy pequeño, y que 2 computadores lo tienen 32 personas que representan un gran número de mi población total o de mi muestra total. Entonces, eso es lo que ya tenemos. Tenemos la frecuencia absoluta. Aún así es un poquito complicado el mencionarlo de manera, pues, numérica, porque no nos da algo que nosotros estemos
pues acostumbrados a estar manejándolo. Gráficamente, pues, si se dan cuenta, pues aquí sí podemos decir que el pico de mi gráfica es 32, ¿ok? Son 32 familias que tienen dos computadoras y quien tiene menos es menos, más de cuatro computadoras, que gráficamente es un poquito más notorio el cómo está funcionando. En la frecuencia absoluta, pues es un poquito complicado, pero nos va a servir para identificar otro tipo. ¿Ok? Vamos a al siguiente tipo de frecuencia. ¿Ok? Ya tenemos nuestra tabla ahora con otra columna. Los datos que tenemos, pues son los que acabamos de obtener de la representación gráfica a la representación de tabla. Y ahora tenemos el apartado que dice frecuencia relativa. Eso nos va a indicar cuál es la proporción de los elementos que pertenecen a una categoría o una variable y se van a representar tanto en decimal o lo podemos representar en porcentaje. Eso ya es gusto de cada uno. Yo o como consejo o como experiencia les puedo decir que manéjenlo en porcentajes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar o nos va a permitir explicarle a alguien de mejor manera cómo se comporta cada uno de los aspectos. Vamos a representar la frecuencia relativa con FR y es una pequeña formulita la que vamos a utilizar para poder obtener esos porcentajes, que lo único que estamos aplicando es una regla de 3, pero ya acomodada, bonita. Entonces, ¿cómo vamos a obtener entonces mi primer dato? Para mi primer dato, la frecuencia relativa, estamos analizando este de aquí, mi frecuencia relativa nos diría lo siguiente. Quiero saber cuál es mi frecuencia absoluta que yo estoy revisando. La frecuencia absoluta está en esta columna y estamos analizando el 5. Y me dice, ok, ya tienes ese dato, ahora, ¿cuál es tu total? Mi total, ya también lo obtuvimos. ¿Cuál es mi población en estudio? Son 80. ¿Ok? Y me dice, eso multiplícale 100. Ya que tenemos eso, pues vamos a dividir 5 entre 80 y nos va a dar 0.0625. Para no llevarnos más pizarrón, nos vamos a multiplicar directamente por 100 y tenemos que son 6.25%. Entonces vamos a escribirlo en la columna correspondiente. Son 6.25%. ¿Ok? Ya tenemos mi primer dato. Ahora, ¿cómo obtengo el segundo? Vamos a aplicar la misma fórmula. La frecuencia relativa es igual a ¿cuánto vale mi frecuencia absoluta? Pues vale 25 entre 80 por 100. ¿Ok? ¿Y cuánto vale? 25 entre 80 nos va a dar 0.3125. Lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ok? Y nos va a dar 31.25%. Entonces lo escribimos en nuestra tablita y ya tenemos el segundo valor. Vamos a aplicarlo para un tercero. El tercero me dice la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta. ¿Qué dato tenemos? Van a ser 32. El número total son 80 por 100%. Y eso nos va a dar 32 entre 80, primero lo dividimos 0.4 por 100 y vamos a estar obteniendo un valor del 40%. Les recomiendo que estén copiando el ejercicio para que tengan algo en que basarse cuando estén haciendo sus ejercicios. Ahora vamos a eliminar lo que acabo de escribir para poder continuar con el ejercicio y seguir obteniendo los valores. Nada más que en pizarrón digital y como su maestro escribe grande y feo, ¿okay? Es un poquito complicado el poder escribir el ejercicio completo. Ahora tenemos el de 12. La frecuencia relativa va a ser 12 entre 80 por 100. ¿Okay? Este ya aparece un más, por 100. 12 entre 80 nos va a dar un valor de 0.15 por 100. Vamos a estar obteniendo el 15%. Ahora tengo que calcular el que tiene 4 computadoras. La frecuencia relativa va a ser igual a 4 familias entre 80, que es la población total, por 100.
¿Cuánto vamos a obtener de eso? 4 entre 80 nos va a dar 0.05. Por 100 vamos a estar obteniendo un 5%. Y por último, mi frecuencia relativa para quienes tienen más de 4 computadoras va a ser la frecuencia absoluta, que es de 2 entre 80 por 100. ¿Ok? ¿Y eso de cuánto va a ser? Vamos a hacerlo de igual manera. 2 entre 80 va a ser 0.025. Por 100 vamos a estar obteniendo 2.5. Ahora los datos que tenemos en mi segunda columna ya los estoy representando en porcentajes. Si se dan cuenta, pues nos va a ayudar un poquito más porque es más fácil representarlo de esta manera. Tenemos que, pues, las familias que tienen dos computadoras en su casa, pues es un 40%, es decir, es un número bastante grande. El que le sigue es el que tiene una computadora en su casa y el que tiene un porcentaje menor es el de más de 4 computadoras, que tiene 2.5%. Ustedes sí ya están acostumbrados a este tipo de definiciones o este tipo de representaciones. Cuando leen a 2.5% de personas en su casa tienen más de 4 computadoras de un estudio de 80 familias. Un 40% tiene 2 computadoras, etcétera, que lo escriben de esa manera. Ustedes ya han tenido la, pues, la experiencia de poder leer ese tipo de aspectos o que en noticias se los comenten. También la situación que estamos viviendo actualmente, pues nos lo mencionan de esta manera. Cuando estamos hablando de COVID, nos mencionan cuál es la efectividad de una vacuna o nos mencionan cuánta población ya se vacunó, que lo hacen de esta manera, con porcentajes. Y ahora viene la parte de que necesitamos también calcular el total de mi frecuencia relativa. ¿Sí? Aquí vamos a tener algo sumamente importante. El total de mi frecuencia relativa, ¿ok? Debe de ser siempre del 100%, porque estamos evaluando a toda la población. Estamos revisándolo con las 80 familias o con lo que estamos estudiando. En este ejemplo son 80, pero puede ser que en otros ustedes tengan 1000 o tengan un número mayor de personas o un número menor. Entonces, siempre la suma debe de darnos 100%. Si no nos está dando 100%, ¿ok? Hay algún detalle en las operaciones, tenemos que revisarlas. También suele suceder que como estamos manejando decimales, a veces nos va a dar 99.9999, ¿ok? Entonces no se preocupen, redondeenlo en 100. Significa que por alguna acotación de los datos está ese mal redondeo o este, pues se perdió algún decimal en la calculadora. ¿Ok? No se tienen también por qué preocupar si sale 99.999, ¿ok? Eso significa que es 100%. Pero si le sale 98%, bueno, ahí sí ya preocupen, les falta un 2%, ¿dónde quedó eso? O si le sale un 80%, bueno, ahí sí ya no se puede comparar con esto, ¿ok? Estamos hablando del 100% de mi población. Para ello, voy a mencionar cómo quedarían mis sumas. 6.25 más 31.25, estaríamos obteniendo 37.5, más 40, tenemos 77.5, más 15, 92.5, más 5, 97.5 y más 2.5 son 100%, ¿ok? Si ustedes lo quieren hacer paso a paso, pues se los recomiendo y cuando ustedes están haciendo sus ejercicios, ahí sí ya súmenla, ¿ok? Vayan sumando uno por uno para comprobar que sí sea el 100%. Cuando ya estamos obteniendo ese valor, estamos obteniendo el 100, significa que lo hicimos bien y eso es lo que nos va a permitir comprobar que nuestro ejercicio es correcto, ¿ok? Eso es un tip que les doy porque su profesor soy. Si lo suman y les da 100, ¿ok? Casi seguro que ya es correcto su ejercicio. ¿Vale, chicos? Entonces ya tenemos mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa. Ya sabemos cómo se comporta tanto numéricamente hablando en repetidas ocasiones, también ya sabemos cuánto estamos hablando en porcentajes. Ahora, ¿para qué nos van a servir los otros dos frecuencias que estábamos revisando? Vamos a ver cuáles son sus características.
Ok, tenemos ahora la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada se obtiene a partir de la frecuencia absoluta. Vamos a representarla con como una F y con una C de subíndice, ¿ok? Que es una frecuencia acumulada. Ya tenemos los datos en bonito de los dos aspectos anteriores. Tenemos la frecuencia relativa y tenemos la frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a obtener la última columna? Esta es sumamente sencilla, ¿ok? No, ¿para qué nos puede servir? Bueno, podemos utilizarla para pues principalmente para ir conjuntando si yo quiero analizar cómo se comporta, pues cuántas familias tienen de 0 a 2 computadoras o cuántas familias tienen de 0 a 4, ¿ok? Cuántas tienen de 0 a 1, ¿vale? Esto ya son como pequeños intervalos, pero vamos a ver los números para que quede más claro, ¿ok? ¿Cómo tengo la frecuencia acumulada? Bueno, partimos de mi primer dato, que es el 5, ¿ok? Esa la vamos a escribir tal cual, son 5. Y ahora vamos a sumarla con el siguiente, por eso se llama acumulada, porque vamos a sumarla con el que le sigue. 5 más 25 van a ser 30. ¿Ok? Ya tengo mi primer dato. Es decir, ¿cuántas familias tienen de 0 a 1 computadora? Ya es un intervalo. Y diría, tienen 30. O son 30 las familias que tienen de 0 a 1 computadora. ¿Ok? Ya tenemos un pequeño intervalo. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, como se dan cuenta, pues vamos a seguir sumando. Más 32, ¿ok? Son 62. Ya tenemos otro intervalo. ¿Cuántas familias tienen de 0 a 2 computadoras? Bueno, ya sabemos, son 62 familias las que tienen de 0 a 2 computadoras. ¿Cómo obtenemos el siguiente dato? Como ustedes ya se lo deben de estar planteando. Tenemos que sumarlo más 12. 62 más 12, ya tenemos 74. ¿Ok? Y sigue de igual manera. Vamos a sumarle el 4, son 78. Y por último, sumamos los dos, son 80. ¿Ok? ¿Cómo comprobamos que también sea correcta? Bueno, el último dato que vamos a obtener tiene que ser igual al total, son 80. Si estamos obteniendo eso, significa que nuestro ejercicio es correcto. Y pues, como les comento, esto nos va a servir primero para comprobar que es correcto, ¿ok? Y en segundo, para saber intervalos. Entonces, ya sabemos, de 0 a 2 personas, bueno, de 0 a 2 computadoras por familia, tenemos 62 que los tienen. De 0 a 4, pues tenemos 78 familias que tienen este número de computadoras. Y de 0 a más de 4, bueno, pues es toda la población. Entonces tendríamos a los 80. ¿Ok? El primer dato siempre va a ser el que tengamos en nuestra tabla, ¿ok? Ese siempre se va a mantener y después vamos a ir sumándolos con respecto a los otros. Entonces, este es muy, muy fácil de sacar y pues a veces la vamos a utilizar si no nos dan pues alguna de las tablas o alguna de las columnas que tenemos aquí para saber cuál es el número de población total, ¿ok? Simplemente para eso. Este casi no lo vamos a utilizar porque pues no nos representa algo tan sustancial, no nos representa algo tan relevante en la mayoría de los fenómenos. Evidentemente sí se utiliza, por eso se enseña y la van a aplicar posteriormente en ejercicios, pero no nos da tanta información de manera visual como las primeras dos que estábamos analizando. ¿Ok? Como les comento, la van a utilizar, sí la van a aplicar, si existen situaciones donde se va a necesitar, pero no es tan palpable como las otras dos anteriores. ¿Ok? Esta de aquí nos sirve para comprobar y también nos va a servir para cuando no nos dan datos específicos. ¿Ok? Por ejemplo, no nos pueden dar estas dos columnas y sobre estas podemos obtener pues los datos que están aquí. ¿Por qué? Porque podemos ir de manera inversa. 80 menos 78, pues vamos a obtener el 2. 78 menos 74, pues obtenemos el 4. 74 menos 62, ok, vamos a obtener el 12. 62 menos 30, 32. 30 menos 5, 25, 5 menos 0, ¿ok? Porque el que debería estar aquí arriba, pues es el 0, pues son 5, ¿ok? Entonces, a partir de la frecuencia acumulada, podemos obtener la frecuencia absoluta.
Entonces, no crean que no nos sirve para nada. A veces la que nos va a dar es esta y nos van a pedir que obtengamos esta de acá. ¿Ok? Entonces, solo tenemos que hacerlo a la inversa, restar. Vamos a terminar el ejercicio con el último tipo de frecuencia. Y la última es la frecuencia acumulada. ¿Ok? Ya tenemos vaciada todos los datos relevantes de mi tabla. ¿Por qué esta está vacía? Bueno, porque yo no puedo obtener otro dato, ¿ok? Yo no puedo sumar esto porque no me daría el total. El total es de 80 que ya estamos obteniendo. Entonces, esta y esta de aquí ya no nos va a servir. No podemos calcular gran cosa. Si nosotros ya en la frecuencia acumulada obtuvimos este dato de aquí, ¿ok? Porque como su nombre lo dice, va acumulando los datos, ¿qué creen que va a pasar en este que también tiene la palabra acumulada? ¿Ok? Y es relativa. Bueno, vamos a agarrar los datos de este de aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la frecuencia acumulada anterior. En la frecuencia relativa vamos a agarrar los datos que están en porcentaje y los vamos a ir sumando. Entonces vamos a hacerlo como lo hicimos en el anterior caso. Primero agarramos el 6.25, ¿sí? Ya lo tengo. Siempre, como les comenté, el primer dato se mantiene y a ese le vamos a sumar el segundo, más 31.25. Eso nos va a dar un valor de 37.5. Ahora tenemos que sumarle más 40, ¿ok? Que es el que le sigue. Más 40 van a ser 77.5%. Seguimos sumando, más 15%, vamos a obtener 92.5%. Sumamos más 5, que es el que le sigue, ok, ya hicimos este, nos falta este, 97.5%, y por último, como ustedes ya deben de pensarlo, pues nos debe de dar el 100%. ¿Ok? Y con eso ya estaríamos llenando toda nuestra tabla. Les vuelvo a reiterar, estas dos de aquí nos sirven para parámetros, pues identificar cómo se comportan si yo quiero analizar intervalos. Y a veces nos van a dar esas dos, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, y vamos a tener que obtener las anteriores. De igual manera, si yo necesito obtener estas dos de acá, voy a cambiar el color, estas dos de acá, las puedo obtener, ¿ok? Estos dos tengo que restarlos, ¿ok? 100 menos 97.5 me daría este valor de aquí, ¿ok? Después agarro esta, la resto y me debe dar un valor de aquí. Agarro estos dos y me debe dar ¿ok? Me salté uno, son estos dos y me tiene que dar el valor de aquí. Ahora sí, agarro los otros dos, tengo que restarlos, me tiene que dar el valor de acá. Voy restando, ¿ok? Me tiene que dar este valor y este de aquí pues se va a mantener, pero si les confunde, pongan un cero en la parte de arriba y tiene que darles este valor, ¿ok? Entonces, a partir de la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, puedo obtener las otras dos, ¿ok? Y a partir de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, puedo obtener también las otras dos columnas. Entonces, tienen relación ambas y pues cada una de ellas nos va a servir para aspectos diferentes. ¿Sí? Pues a nosotros inicialmente nos van a interesar la frecuencia absoluta y la relativa, ya que podemos graficarlas y podemos escribirla en papel cómo se está comportando. Mientras las acumuladas y relativas, relativa acumulada, pues nos va a servir para identificar cuál es el porcentaje o cuántas familias tenemos en cada uno de los intervalos que estamos revisando. Y como les comento, ¿ok? Este de aquí y este de aquí me van a comprobar que esté correcto en relación a mis anteriores tablas o mis anteriores ejercicios. Si yo obtengo esos valores, casi estamos asegurando que la tabla que estamos manejando son correctos. ¿Ok? Y notoriamente este tema es muy sencillo. Estamos aplicando matemáticas básicas, estamos sumando, estamos restando y unas cuantas multiplicaciones y divisiones, que es muy fácil porque es una regla de tres. Entonces, para puntualizar ya todo lo que estamos viendo, vamos a ver a qué se refería el ejemplo que estábamos viendo. Ok, el ejemplo total era el siguiente: número de computadoras por familia en un fraccionamiento perteneciente al municipio de San Luis, Río Colorado. Ok, y ya tenemos ahora sí toda la tabla llena en bonito, no con la letra fea del profesor.
tenemos cada uno de los aspectos, tenemos los 4 tipos de frecuencias y con eso ya ustedes posteriormente van a poder dar una conclusión de cómo se está comportando el fenómeno. Lo que yo resaltaría y ya con un poquito de experiencia lo van a poder ver notorio, cuál va a ser el que tiene el mayor porcentaje o el que tiene que se repite más y el que se repite menos. Casi siempre lo que nos va a interesar, los valores extremos y los valores intermedios ya después los vamos a revisar con detalle, ¿ok? Y vamos a comprobar que este de aquí se iguala a este de aquí se iguala a este de aquí, ¿vale, chicos? Entonces, eso sería lo que tiene que ver con las tablas de frecuencias, con lo que nos va a interesar inicialmente para después poder aplicarlo en gráficas y después también ya que ustedes lo redacten a mano, que este aspecto cuantitativo lo puedan volver un poquito cualitativo. ¿Ok? Esa es la parte que tiene que ver con estadística, que conviertan algo que puede ser en palabras o puede ser desde su perspectiva en algo primero numérico y después también vuelvan eso numérico en algo que pueden representar en sus palabras y la población lo entienda. ¿Ok? Y les digo, inicialmente el punto es que ustedes entiendan, ¿ok? No importa el vocabulario que manejen mientras lo entiendan, ¿ok? Si ustedes pueden darme un concepto de que es una frecuencia relativa, que es una frecuencia, ¿ok? Con eso significa que ustedes ya entendieron el tema, ¿vale? No tienen por qué repetir lo que viene escrito en un libro, sino lo que ustedes piensen de ello, ¿vale? Y ya poco a poco, pues con la experiencia, pues y evidentemente se van a ir memorizando algunos conceptos o se van a ir pues memorizando el término en general, ¿ok? Pero eso ya no es tan relevante mientras sepan aplicar cada una de las cosas. Entonces, estoy para atenderlos si tienen alguna duda o alguna pregunta y si no, pues nos vemos en el siguiente video.